Cómo pasar las entrevistas con las compañías cuando poseemos un bus truck o una cargo van. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Es importante tener presente, como siempre he resaltado en mis videos anteriores, de que deben dominar el idioma inglés un 35% en adelante, siendo este para el negocio una parte muy básica. Mientras más inglés tengas, mucho mejor, ya que las personas que trabajan en las compañías, especialmente su departamento de recursos humanos, son de otros países y tienen el inglés como una segunda lengua y tienen un acento muy marcado a la hora de hablar y pronunciar el idioma. Aprovecho este espacio para agradecerles por su apoyo incondicional con mis videos y de igual manera les quiero pedir el favor que no se olviden para suscribirse al canal, darle a la campanita para estar notificados cuando suba nuevo contenido, me gusta y sobre todo compartir el video. Muchas gracias. Es importante que tengas presente, cuando tú aplicas a una compañía, el Departamento de Recursos Humanos te va a hacer una llamada para hacerte una pequeña entrevista de aproximadamente 10 minutos, donde van a realizar varias preguntas, tanto personales como tu previa experiencia laboral. De igual manera, la experiencia que tengas en el negocio, tanto en el cargo van como en el bus truck. Vamos a hacer hoy algunos ejemplos de cómo te van a entrevistar. Lo primero que tú tienes que hacer cuando aplicas a las compañías es ubicar su nombre, ubicar su número telefónico. Luego que hagas un contacto inicial, manifiestas de que estás interesado en laborar como owner operator, dueño operador, en el negocio del cargo van o en el negocio del bus truck. Algunas compañías trabajan con los dos tipos de unidades, pero hay compañías específicamente para bus truck y compañías específicamente para cargo van, ya que son un negocio muy parecido, pero tienen ciertas diferencias, como lo es permisología y de igual manera forma de trabajo. Luego que hagas el contacto inicial, manifiestes que quieres trabajar como dueño operador, te van a hacer varias preguntas en ese momento. ¿Qué tipo de unidad tienes? ¿Qué año? ¿En qué estado resides? Que es muy importante. Y quiero dejar claro algo sobre esto. Es algo muy confuso de que, ejemplo, tú vivas en el estado de Ohio y apliques a la compañía y te digan que no tienen vacantes en el estado de Ohio. A pesar de que tú vas a trabajar over the road por 20 días, 21 días en adelante, ellos también pueden tener su plaza llena, porque es una política interna que tienen. Así tú vayas a trabajar over the road, tienes que estar consciente que te puedan rechazar porque no tengan plazas disponibles o plazas vacantes en el estado. Luego que te hagan estas pequeñas entrevistas, te van a pedir una serie de requisitos físicos, documentos que tienes que enviar. Registro del vehículo, prueba del seguro, materiales, medidas de la cargo van, no solamente escritos, sino tienes que tomarte fotos haciendo las medidas de esta unidad, del área de cargo específicamente. Posteriormente, puede ser ese mismo día o el siguiente día, te van a hacer una llamada. Normalmente lo hace la gerente de recursos humanos o las personas que están directamente trabajando con ellos. Te van a decir: buenos días, ¿cómo está? Estoy llamando al departamento de recursos humanos de la empresa X. Tengo entendido de que quiere aplicar para la posición de dueño operador. Resalto, no es una posición que tú vas a ser un empleado directo. Tú vas a ser un contratista independiente. Posteriormente que les diga: sí, estoy interesado en aplicar en esto, ellos te van a empezar a hacer una entrevista y te van a hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿do you have any experience in the business before? ¿Tienes alguna experiencia en el negocio antes? No, I don't. Es recomendable que siempre digas que tienes experiencia. Si no la tienes, ellos se pueden reservar el derecho de admisión, porque muchas veces buscan personas no con tanta experiencia en el negocio, pero tampoco que sean completamente nuevos. Sin embargo, hay otras compañías que también te aceptan si no tienes experiencia. No, I don't have any experience, or yes, I'm working as owner operator since 3 months ago, expedited service over the road.
Ellos te pueden preguntar con qué compañía estás trabajando o con cuáles compañías estás trabajando. No te preocupes, porque saben que tú eres un contratista independiente. Tienes que decirle claramente con qué compañía estás trabajando, porque muchas de estas compañías están interconectadas y en algunos casos ellos se piden referencias internas de cómo ha sido tu desempeño como dueño operador. Es importante que tengas esto presente y es un punto clave. Si tú tuviste un problema un poquito delicado en otra compañía y estás aplicando a otra, normalmente ellos se comunican. Y si le dicen el problema que tuviste y fue por una falta tuya, ellos se pueden reservar el derecho de admisión o de contratarte de igual manera. Posteriormente ellos te van a preguntar si eres casado, qué hacías anteriormente, qué prefieres trabajar, si over the road o local. Y de igual manera te van a preguntar cuánto aspiras a ganar por milla. Algunas compañías te indican de que pagan 0.80, 0.90, 0.95 por milla. Es importante que en ese momento le digas que está bien, aunque después que estés trabajando mantengas tu precio por encima del dólar. Eso solamente es un monto referencial que ellos te dicen, pero después que tú estés trabajando no existe ninguna obligación de que tú aceptes de que vas a trabajar por 0.85 o 0.90. Recuerda que tú eres un contratista independiente. Luego van a venir unas preguntas importantes y quiero que lo tengas presente. Ejemplo: what you do if you have a load and you are going to your destination and you get stuck on traffic and you see any car accident? What you do in the first moment? ¿Qué haces si vas camino a tu entrega y te encuentras un tráfico, quedas estancado en un tráfico o encuentras un accidente automovilístico? Es importante que le respondas que lo primero que tú vas a hacer es que vas a llamar al dispatcher para comunicarle la situación. Ejemplo: the first thing that I do is call to my dispatcher. I will let him know what is going on, if I have another chance to arrive later or whatever. Si tengo alguna oportunidad de llegar tarde o qué instrucciones debo seguir. Es importante en esos casos. El dispatcher siempre te va a decir si existen vías alternas, si puedes evitar el tráfico, si te puedes regresar y tomar otra vía. Debes indicar de que sí estás dispuesto a colaborar, a seguir todas las instrucciones del dispatcher. Otra pregunta clave que te pueden hacer: what you do if you arrive to the drop area, to the final customer, your delivery was scheduled at 4 p.m. and when you arrive to the warehouse, it is closed. What you do? ¿Qué haces si tenías un horario pautado de entrega a las 4 de la tarde y llegas al almacén y está cerrado? ¿Qué es lo primero que haces? Nuevamente la respuesta es: I call my dispatcher, I give the information what is going on, and I will ask what I do. De igual manera quiero que tengas presente que en esos casos, cuando tú comienzas a trabajar con la compañía, ellos te hacen un lease agreement, una especie de contrato. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. ¿Dónde tú aceptas las cláusulas? Y una de sus cláusulas principales es: primero debes esperar lo que llamamos el detention. El detention empieza a correr a partir de las 2 horas. Y en algunos casos existe lo que es el overnight. Tú debes esperar hasta el siguiente día para que esto sea entregado. Si la carga se está tomando ya 2 o 3 días y va a afectar tu tiempo, es importante que renegocies con el dispatcher. Nunca, por ningún caso, tú debes dejar la carga afuera si no está resguardada por alguien que te la reciba. Es muy importante. Es un poco molesto esta situación, pero tú debes esperar. Por supuesto, debes negociar más dinero. Normalmente las compañías te pagan de $150 a $180 por la noche, más las horas que tuviste de detención cuando llegaste. Otra pregunta muy importante que te pueden hacer es: what you do if you arrive to the final destination and the customer say that will not receive the load?
¿Qué haces si llegas a tu destino final y el cliente te dice que no va a recibir la carga? The same answer, la misma respuesta. I will call my dispatcher to inform what is the situation and get the instruction from him. Es importante que le digas, voy a llamar a mi dispatcher y recibir instrucciones de él. En esos casos, el dispatcher ya llama directamente al broker, el broker llama al cliente y entre ellos buscan la solución. El peor de los escenarios que se pueda presentar es que te tengas que regresar con la carga al destino principal o al destino de partida. Para ello tiene que haber una renegociación y normalmente se paga el mismo precio con el que viniste. En algunos de los casos, si eres un poco más estratega, negociar un poco más de dinero. De igual manera, ellos te van a hacer esta entrevista y te van a decir lo siguiente. Ok, we finished today our interview. I will let you know in the next 2 days because I'm passing your information to the security department. Te voy a dejar saber en los próximos días, en los próximos 2 días, porque voy a pasar toda tu información al departamento de seguridad. Todas las compañías tienen un departamento de seguridad. ¿Qué hacen estos departamentos de seguridad? Verifican tu background, verifican si tuviste accidentes, verifican si alteraste alguno de los documentos que estás suministrando, verifican si tienes un récord criminal y de igual manera verifican todas las medidas de tu cargo van, si todo está perfectamente y si nada fue adulterado. Es importante, amigos suscriptores, que nunca alteren ningún documento, nunca mientan, nunca cambien ningún tipo de información porque los departamentos de seguridad de estas empresas son muy estrictos. Por último, te van a volver a llamar para decirte que el proceso ha finalizado y que fuiste contratado satisfactoriamente y te van a enviar un documento para que firme, que es el lease agreement que les estoy hablando. El peor de los escenarios es que te digan, lamentablemente, y es una respuesta muy común, we don't have available in your state. You are in the wait list. No tenemos disponibilidad en tu estado, estás en una lista de espera. Si ellos no te quieren contratar, normalmente dicen esta respuesta o esta objeción. Pero en algunos de los casos es verdad, por lo que 2 o 3 meses después puedes reaplicar. Espero que esta información haya sido muy útil, espero que te sirva para cuando vayas a aplicar a las compañías y de igual manera, como siempre les digo, es importante prepararse en el idioma inglés. En el negocio de la cargo van específicamente, no existen dispatchers en español. Los que existen son los peores dispatchers, son los que van a dar las peores cargas o van a regatear más el precio. El caso del Boss Truck, como siempre digo, tú vas a tener 6 meses de gracia. 6 meses de gracia que tú vas a trabajar con dispatcher en español, porque en el negocio del Boss Truck existen muchos más dispatcher en español. Pero tienes esos 6 meses para que tú te prepares. Posteriormente, que tú te prepares y tengas un 30-35% en el idioma inglés, puedes pasar con tu autoridad a buscar cargas por tu cuenta. Pero de igual manera, debes tener presente, y es importante, que vas a empezar a entenderte con los brokers. Y los brokers sí es prácticamente nulo. Nadie habla español. Espero que esta información sea de tu provecho. No olvides compartir este video, darle me gusta y suscríbete al canal para más. El dinero está en la carretera.